¿dónde aparece en la Biblia la Iglesia Católica Apostólica Romana o la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Dónde está aquí en la palabra de Dios? Yo quiero ver ese versículo, ahí dónde está, porque yo en todo lo que hemos leído la Biblia, el Nuevo Testamento, sabemos que la palabra católico romano no aparece. Antes de darle la respuesta, ¿me podría responder una sola pregunta? ¿Dios es católico? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Dios es católico? ¿Sí o no? No me hable solamente sí o solamente no. ¿Dios es católico? No entiendo. A ver, la sinceridad. Te felicito por la sinceridad. Hermanos, vean con la lupa que el hermano es sincero, no sabe lo que significa católico. No lo sabe. No, y si, ajá, ¿Dios es católico? A ver, pregunto. ¿Usted sabe lo que es católico? ¿Qué significa católico? Significa universal. ¿Y Dios es universal? Bueno, ¿en qué sentido lo llama? ¿Dios es universal? Dios está en todas partes. ¿Dios es universal? Está en todas partes. Perdón. ¿Dios es católico? No. Dios es... Captain. O sea, Dios... No, todavía no le estoy dando la respuesta. No, señor, no le estoy dando la respuesta. Por eso le dije, antes de darle la respuesta, retrocedan. Le voy a hacer una pregunta que me responda sí o no. Repito, antes de darle la respuesta, le hago una pregunta. Respóndame, ¿sí o no? ¿Dios es católico? No entiendo eso. Ahí, quédese ahí. Que el mundo entero sepa que él no lo entiende. Entonces, si no lo entiende es porque nadie se lo ha explicado. Eso significa hay ignorancia en ese particular. Y entonces, por eso que yo le digo que los hermanos separados deben recibir una explicación para que entiendan. Cualquier persona en el mundo, menos él, sabe si Dios es católico o no. Porque sabe que católico es pero en este momento él prefiere decir que no entiende. Y no es que no entienda, es que no le conviene entender. Porque católico significa universal. Y le voy a comprobar con capítulos y versículos, que Dios es universal, católico, y que la iglesia también es universal, católica. A ver, tenemos Efesios, capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Se acuerdan que dijo Pablo que era el cuerpo? La iglesia. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dios había hecho una promesa con un pueblo, no con todos los pueblos, con un pueblo, Israel. Y estábamos lejos de esa promesa porque no pertenecíamos al pueblo de Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza, no teníamos Dios, porque solo el Dios era el Dios de Israel. Pero ahora, Nuevo Testamento, cuando viene Cristo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío, que era el pueblo de Dios, y el pueblo pagano, que eran los demás pueblos que no eran del pueblo judío, Él ha hecho de los dos pueblos, hizo uno. O sea que ya no es el Dios de Israel, sino es el Dios universal. Eso significa católico. Siga. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre
haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿En un solo qué? ¿Y qué es el cuerpo? Lo dice Colosenses 1:18 y Efesios 1:22. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Él hizo de los dos pueblos uno solo, un solo cuerpo. Un cuerpo universal, porque ya no era solo el pueblo judío, ni solamente el pueblo pagano, sino de los dos, un solo cuerpo, que es la iglesia. Y cuando Cristo manda a los apóstoles, funda la iglesia, ¿se acuerdan? Funda la iglesia en Mateo 16:18. Y manda a esa iglesia por el mundo, Mateo 28:19. Vamos a ver si quiere una iglesia católica o no. Católica significa universal. Va. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso significa universal. Y universal tiene un sinónimo que se llama católico, pero a él no le conviene saber qué significa católico. Si yo a esta silla la llamo banca o la llamo asiento, entonces él no está de acuerdo. Tengo que decir lo que él quiera que diga. Esto puede ser una silla, un asiento, una banca, pero es que no estoy de acuerdo, eso es problema suyo. Pero esto es una silla, pero esto es un asiento, pero esto es una banca, ¿qué más nombre le pondremos? Todo lo que ustedes quieran. Pero él no está de acuerdo, tiene que ser como yo diga. Eso ya es problema suyo. Pero aquí el Señor manda a la iglesia a predicar a todas las naciones. Entonces la iglesia tiene que ser católica, tiene que ser universal. En Marcos 16:15, Marcos 16:15, escuchen. Y les dijo, id por todo el mundo. Universal, Dios es católico. La iglesia de Cristo tiene que ser católica, universal, por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia es católica, es universal. El día de Pentecostés, él mismo lo dijo en Hechos capítulo 2, en el versículo 3 en adelante, había gente de todas las partes del mundo. Y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Y de dónde venía gente? Hechos 2:3 en adelante. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso significa católica. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia católica universal. Había gente de todas las naciones bajo la tierra. Que él no quiso estudiar qué significaba católico, ese es el problema de él. Pero que la Biblia dice que la iglesia sobre la que vino el Espíritu Santo en Pentecostés era de todas las naciones de la tierra y que el mandato de Jesús fue para todas las naciones de la tierra. Y si quiere un dato extra, San Ignacio de Antioquía, en el año 110, por ahí 107, escribió una carta a los Corintios y dice, creo que era una carta a los Corintios, o ya no se me olvidó, pero la pueden buscar por internet, donde llama por primera vez a los cristianos en Antioquía, como dice Hechos 11:26, que en Antioquía se le llamó por primera vez cristiano, también en Antioquía por primera vez se le llamó iglesia católica. Siempre hay una primera vez. Desde el comienzo no se le llamaron cristianos. No, señor. En Hechos 11:26 dice que desde ahí lo llamaron cristianos. De modo que la iglesia comenzó antes y no se llamaba los cristianos. Pero llegó un momento en que le pusieron el nombre de cristianos. Y llegó otro momento donde ahí mismo en Antioquía lo llamaron católicos. Y está en las cartas, lo pueden buscar. Si no lo encuentran, ese es el problema de ustedes. Pero ahí está en la enciclopedia, está en internet, está en los libros, en cualquier biblioteca que usted pueda buscar, seria, que tenga bastante libro, ahí lo puede encontrar. San Ignacio de Antioquía. Entonces, que no está en la Biblia, sí está. Lo que pasa es que como él no encuentra la palabra católica, él dice, yo quiero la palabra católica, pero tampoco me va a encontrar la palabra Biblia en las Sagradas Escrituras. Tampoco me va a encontrar la palabra evangélico en la Biblia. Eso no lo va a encontrar. Entonces hay cosas que en la Biblia no están. Y ellos se llaman evangélicos, pero eso no está en la Biblia.
Pero ¿por qué si no está en la Biblia? Porque ellos